Hola amigos, en este vídeo os voy a enseñar cómo aplicar de forma correcta la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital se utiliza para calcular límites y se utiliza cuando tenemos un límite de la x tendiendo a a, siendo la a un número real de una función f de x entre otra función f de x. Si este límite a la hora de hacerlo nos queda una indeterminación del tipo 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, se darán las condiciones idóneas para aplicar la regla de L'Hopital. También se puede aplicar la regla de L'Hopital en el mismo caso, salvo que la x en vez de tender a esté tendiendo a infinito, es decir, que cuando el límite de la x tendiendo a infinito de una función partida por otra, pues si nos queda, al igual que antes, una indeterminación de 0 partido por 0 o de infinito partido por infinito, se puede aplicar también la regla de L'Hopital. He visto con sorpresa que algunos profesores dicen que en estos casos no se puede aplicar la regla de L'Hopital y no es correcta. Es correcta aplicar la regla de L'Hopital en estos casos y aquellas personas que tengan alguna duda los remito al famoso Calculus, a la 8ª edición. Está solamente en inglés, pero allí podréis comprobar que no solamente dice claramente que se puede aplicar a este tipo de situaciones, sino que también viene acompañada de su correspondiente demostración. Por lo tanto, ya sabéis que, resumiendo, lo pongo en esta línea, la regla de L'Hopital se aplica en aquellos casos en los que tengamos un límite cuando la x tiende o a un número a o al infinito de una función partida por una función y nos quede una indeterminación del tipo 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. En ese caso, ¿en qué consiste la regla de L'Hopital? Pues la regla de L'Hopital consiste en que derivamos, ponemos que el límite este es igual a este y lo que hacemos es derivamos el numerador y derivamos el denominador. En esto consiste la regla de L'Hopital. He puesto aquí que se puede aplicar de forma sucesiva. Lo vamos a ver ahora en una serie de ejercicios de ejemplo que voy a poner para que lo entendáis bien. ¿De acuerdo? Entonces, quedaros con la clave. ¿En qué consiste la regla de L'Hopital? En que cuando tú tienes una fracción de dos funciones y estás calculando el límite cuando x tiende a un número o a un infinito, si te queda una indeterminación de este tipo, de 0 partido por 0, infinito partido por 0, o infinito partido por infinito, perdón, pues tú coges y escribes el mismo límite, el numerador lo escribes derivado, el denominador derivado y vuelves a hacer ese límite. Pongo aquí que se puede aplicar de forma sucesiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor este límite que te queda aquí te vuelve a quedar de nuevo una indeterminación del tipo 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. En ese caso se vuelven a dar las condiciones para que apliquemos la regla de L'Hopital de nuevo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de eso. Vamos a ver una serie de ejercicios para que entendáis perfectamente cómo va, ejemplos, cómo va esto. Un primer ejercicio es un límite que es muy famoso porque se suele preguntar mucho en los exámenes, no sé por qué, se ve que a los profesores nos gusta este límite. Es el seno de x partido por x. Bueno, pues si sustituimos nos va a quedar 0 partido por 0. Eso es una indeterminación, ¿de acuerdo? Y se dan las circunstancias, se dan las condiciones para poder aplicar la regla de L'Hopital. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido por x es igual, y ahora aquí aplico la regla de L'Hopital, lo pongo así para que sepáis que la estoy aplicando, ¿de acuerdo? El límite cuando x tiende a 0 y ahora derivo el numerador, la derivada del seno es el coseno, y derivo el denominador, la derivada de x es 1. Y ahora sustituyo aquí. El límite cuando x tiende a 0 me va a quedar coseno de 0 partido por 1, el coseno de 0 es 1, 1 partido por 1 es 1. Por lo tanto, esto significa que mi límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido por x es 1. Es sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer ahora otro ejemplo en el que se ponga de manifiesto ese carácter del que he hablado antes, en el que puede que tengamos que aplicar la regla de L'Hopital de forma sucesiva. Vamos a ver ahora el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos e elevado a menos x menos 2x partido por x menos el seno de x.
Yo el seno hay veces que lo escribo como sin y otras veces como sen, ¿de acuerdo? No tiene la mayor importancia. Bueno, pues si calculamos este límite, nos va a quedar una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Por lo tanto, voy a aplicar pues nuestra ya famosa regla del L'Hopital. Por lo tanto, tendré el límite cuando x tiende a 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que derivar el numerador y escribirlo aquí, derivar el denominador y escribirlo aquí. La derivada del numerador sería e elevado a x más e elevado a menos x menos 2 partido por 1 menos el coseno de x. Si volvemos a aplicar el límite este, cuando la x tiende a 0, pues nos vuelve a quedar aquí otra vez la indeterminación 0 partido por 0. Por lo tanto, aplicamos nuevamente la regla del L'Hopital. A esto me refería yo con que se puede aplicar de forma sucesiva. Sería el límite cuando x tiende a 0, volvemos a derivar otra vez el numerador. En este caso nos va a quedar e elevado a x menos e elevado a menos x partido por el seno de x. Bueno, pues si sustituimos el 0 al hacer este límite, nos vuelve a quedar nuevamente una indeterminación de 0 partido por 0. Por lo tanto, nosotros volvemos a aplicar por tercera vez la regla del L'Hopital. ¿De acuerdo? Sigo aquí. Entonces nos va a quedar, al aplicar la regla del L'Hopital, tengo que derivar el numerador y me va a quedar e elevado a x más e elevado a menos x y, bueno, la derivada del seno es el coseno, pues nos quedaría aquí un coseno de x y cuando yo calculo este límite, sustituyo el 0, me va a quedar e elevado a 0 que es 1, e elevado a menos 0 que es 1, 1 más 1 es 2, partido por el coseno de 0 que es 1, es decir, me queda 2 partido por 1 que es 2. Finalmente hemos tenido que aplicar la regla del L'Hopital 1, 2 y 3 veces, ¿de acuerdo? A eso me refería anteriormente cuando decía que a veces hay que aplicar el límite, o sea, la regla del L'Hopital de forma sucesiva. Y vamos a hacer un tercer ejercicio que tiene pues una peculiaridad, ay, no me sale la palabra, tiene algo muy peculiar, vamos a decirlo así. Nos dicen que tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de x partido por el logaritmo de x al cubo más 2x. Bueno, en este caso, a nosotros a la hora de aplicar L'Hopital yo no he dicho si la x tenía que tender al más o al menos infinito. Cuando yo he puesto aquí arriba, cuando yo he puesto que la x tiende a infinito, me refiero al más o al menos infinito, o sea, a los dos, ¿de acuerdo? Que no penséis que tiene que poner infinito, puede poner perfectamente más infinito o menos infinito. Bueno, pues en este caso, nosotros si sustituimos, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. ¿De acuerdo? Se ve claramente, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues usamos nuestra regla del L'Hopital. Tenemos, por lo tanto, que derivar el numerador y el denominador. Nos quedaría el límite cuando x tiende al más infinito. Y ahora, la derivada del numerador, ¿cuánto sería? 1. Y aquí mucho cuidado. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de x elevado al cubo? Pues sería 3 por el logaritmo de x elevado al cuadrado por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x, y ahora más la derivada de 2x, que es 2. ¿De acuerdo? A la hora de hacer este límite nos encontramos con un pequeño problema. Y es que esta parte, 3 por el logaritmo neperiano de x partido por x, o por 1 partido por x, esto en sí tenemos que hacerlo aparte. Tenemos que hacerlo aparte porque este trocito que vemos aquí, que se puede escribir de esta forma, esto nos va a quedar que es una indeterminación de infinito partido por infinito, por lo tanto tenemos que aplicar L'Hopital. Fijaros
Que le tenemos que aplicar L'Hopital incluso a la parte de un límite, no a la totalidad, sino también a la parte, porque claro, cuando nosotros sustituimos el infinito, decimos 1, aquí el 2 queda también igual, pero en esta parte, al calcular, al aplicar aquí el límite a esta parte, pues vamos a tener que hacer la parte porque nos queda otra vez una indeterminación dentro del límite. ¿Cómo la resolvemos? Pues aplicando L'Hopital, como ya hemos visto, ¿no? Más infinito. Y ahora la derivada de esto me quedaría 6 logaritmo neperiano de x por 1 partido por x partido por 1. Esto es lo mismo que escribir esto así, 6 logaritmo neperiano de x partido por x. Si os fijáis, aquí me sigue quedando una indeterminación de infinito partido por infinito. Puedo aplicar de nuevo la regla de L'Hopital. Pero fijaros en una cosa. Yo ya sé que este límite me va a quedar 0 porque el numerador tiene un logaritmo neperiano de x y el denominador tiene una x. Y el logaritmo neperiano de x crece mucho más lentamente que la x. Por lo tanto, este cociente va a quedar 0. Pero bueno, si no lo veis, aplicamos aquí L'Hopital, sigo aquí abajo. El límite cuando x tiende a más infinito. Y me quedaría 6 por la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido por x, partido por 1. Y esto se ve claramente que si yo sustituyo, me quedaría pues 6 por 1 partido por infinito, que es 0. Por lo tanto, sustituyendo aquí arriba, esto me quedaría 1, 0, más 2. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es esto? Pues 1/2. Espero que os haya quedado claro cómo se calcula entonces este tipo de límites. Este límite es un poco extraño, ya lo sé, pero bueno, he preferido que salga en este tutorial para que si os lo ponen en un examen, pues que sepáis cómo desenvolveros. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Os he explicado en qué consiste la regla de L'Hopital, cuáles son los casos en los que se puede aplicar, cómo se aplica, y hemos hecho 3 ejemplitos, uno muy simple, uno en el que hay que aplicar la regla de L'Hopital de forma sucesiva, y un tercer caso donde hay que aplicar la regla de L'Hopital y en el límite que nos queda después de aplicar la regla de L'Hopital, a una parte de ese límite hay que aplicarle la regla de L'Hopital. ¿De acuerdo? Espero haber solucionado vuestras dudas. Si os queda alguna, podéis dejarla como comentario y yo, al igual que hago siempre, os responderé a esa duda lo antes posible. Si no os habéis suscrito al canal, sería conveniente que os suscribieseis, porque seguro que algunos de los vídeos que vamos subiendo os pueden venir bastante bien. Y bueno, si el vídeo os ha resultado útil, os ha gustado y os ha resuelto alguna duda, regálame un like, un me gusta, y seguro que me das una alegría muy grande cuando lo veas. Bien amigos, nos vemos en el siguiente vídeo.